Saludos mis maníacos de Ellsworth, fans de puro corazón. Hoy explicaré 17.5 Bastión Sombrío, para los nuevos y para dar consejos extra. El poder mínimo es de 3.562.500. Las primeras 3 fases son solo de limpiar, ninguna mecánica en especial. Siguientes fases. Entramos al Castillo Sombrío. La mecánica principal de la dungeon son las estatuas de gárgolas. En la primera fase habrán 3 columnas de estas estatuas, que se activan con combos y habilidades activas. Cuando activas una gárgola genera plataformas a su alrededor y desaparecen si las desactivas. Las gárgolas activas se encenderán a color verde o azul. Para el verde hay 3 opciones. 1. Aumentan ataque, defensa y vida de todos los monstruos. 2. Se aplica al equipo un debuff limpiable de reducción de ataque, velocidades y bonificación al daño. Para estos 2 casos se puede desactivar de nuevo la gárgola para revertir los efectos. Nota, después de activar o desactivar una gárgola hay que esperar unos segundos para poder tocarla y activar o desactivarla de nuevo. Y la opción 3 invoca a más monstruos. Por último, el color azul no hará nada. Simplemente es que para avanzar de fase necesitas activar 2 gárgolas azules. Solo hay 2. Consejos para manejar las gárgolas. Mucha gente lo que hace es activar todas las gárgolas rápido, saltando alto y haciendo un ataque hacia abajo, y no tener que buscar. Yo he jugado muchas veces y puedo decir que a veces veo ciertos patrones, pero es más aleatorio, así que mejor me explico esto. Este método tiene inconvenientes y es que a lo mejor vas a invocar a más monstruos y más resistentes, que no es muy recomendable si no tienes daño de sobra. Así que si no tienes suficiente daño es mejor ir con más calma o usar tu intuición para las gárgolas azules. Y si no, pues si vienes con el elixir de combate y orbe de viento, te las puedes arreglar para invocar y matar a los monstruos más rápido. Otro consejo es que si vienes en grupo, pues es recomendable que busquen gárgolas azules por separado, y quien encuentre una escriba en el chat un 1 y luego un 2 si se puede, para confirmar que se encontraron 2. Al matar a todos los monstruos y con 2 gárgolas azules debes llegar a la barrera que está arriba a la derecha, saltando las plataformas o usando velocidad de vértigo. Aquí hay un pequeño bug, y es que si llegas de una forma específica, pues la barrera tarda en romperse o no se rompe para pasar de fase. Lo que puedes hacer es irte y volver rápido, o usar mi truco, y es simplemente llamar a la montura y se arregla el bug solo. Fase 2 del castillo. Esta fase es la misma que la anterior, solo que aquí hay 4 columnas de gárgolas. Es muy recomendable para esta dungeon tener super armor, porque estos minions molestan mucho, incluidos los jefes, además de su alto daño. Fase 3. Esta fase es algo distinta. Tiene 2 columnas de gárgolas y aquí hay 4 azules, y tienes que activar 4 para poder pasar de fase. Estas gárgolas solo se pueden activar de abajo hacia arriba. Aquí hay una norma que se cumple siempre. Si activas una verde, la del otro lado en ese mismo nivel va a ser azul sí o sí. Para poder activar las gárgolas del siguiente nivel arriba, debes encontrar la azul de ese nivel. Bueno, ahora vamos con el mini boss. Recuerda que la HH aquí no sirve. Este hace combos normales pero con control y daño decente. El ataque peligroso que hace frecuentemente es el taladro, que pega mucho. Es mejor saltar para esquivarlo. Cuando le bajes a 61 de vida, empezará a cargar un ataque potente. Ahí no hace falta hacer nada, solo esperar a que libere el ataque, cuyo daño será bajo, y ya pasarás a la fase final contra el boss. Puedes seguir atacando para que haga más rápido su ataque, pero será más potente y letal. Puedes salvarte con el shot y cualquier otra habilidad de revivir. El problema es que al acabar esta fase, si hay alguien muerto, no pasaréis a la fase final, sino a otras fases ocultas, que son iguales que las 3 primeras fases del castillo que acabo de explicar, solo que con un ambiente más fantasmal, así que cuidado. Fase final contra el boss.
Aquí sí se usa Achache. Es igual que la fase del miniboss, solo que es más fuerte y tiene combos adicionales. Al llegar a unas 180 barras de vida, el boss se irá al centro y cargará su último. Lo que hay que hacer es desactivar las dos gárgolas que hay en los extremos para que aparezcan plataformas en el mapa. Importante, si desactivas una gárgola, debes desactivar la otra rápido, si no, la otra se activará. Al desactivarlas, el boss será inmune. La ultimate destruye todo el suelo, dejando solo las plataformas. Puedes pegarle algo al boss antes de apagarle las gárgolas si quieres, pero ten cuidado. A continuación, si estáis en las plataformas, os teletransportáis al otro lado y ahí el boss estará cansado. Es la oportunidad para hacerle mucho daño y o matarlo. Cuando acabe el tiempo, volvéis al otro lado y se repetirá todo sucesivamente hasta que acabe todo. En esta dungeon todos los monstruos son debuffeables en todo momento. Un dato curioso es que esta dungeon da mucha experiencia, así que ojo, posible futuro lugar de farm de experiencia. Y bueno, eso es todo, me despido y hasta la próxima. Cualquier duda déjenla abajo en los comentarios.